Bueno, muchísimas gracias a nuestros dos invitados, nuestros dos primeros invitados, por este ratito, esta tertulia que han tenido, contando las experiencias reales de un CISO. Así que nada, bueno, antes de dar paso a la primera de las mesas redondas que tenemos dispuestas, recordaros el hashtag del evento. Siento si vamos a ser pesados, pero nos gusta recordarlo para que tuiteéis y para que los que estéis aquí, tanto los que sobre todo estéis en casa, que sois muchos más, me dicen que tenemos más de 500 conectados, que tuiteéis mucho, queremos ser trending topic, así que os animo a ello. Creo que está por aquí ya Israel, ¿no? Vete viniendo, coge un micro si quieres, y porque efectivamente ahora tenemos la primera de las mesas redondas, que está compuesta por 4 CISOs de diferentes sectores y el moderador, que es Israel, de nuestro patrocinador Factum. ¿Qué tal, Pedro? Un placer. Muy buenas. Estar aquí. Oye, pues el placer es nuestro. ¿Qué te está pareciendo el evento? Lo primero, cuéntanos. Pues la verdad es que esta primera mesa o charla me ha parecido estupenda, ¿no? Es que es muy interesante todo lo que han contado y verlo así de primera mano, después de quizás estos meses que ha sido todo más de parón, ¿no? Pues se agradece mucho el poder volvernos a juntar y ver este tipo de eventos, ¿no? Y el formato híbrido de que estemos unos poquitos aquí, luego los demás en casa, ¿qué te parece? Hombre, siempre se echa de menos, yo creo que el ver en 3 dimensiones a la gente, pero bueno, es que es una nueva realidad en la que tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Y la verdad es que no estamos notando, yo creo que estamos ya todos acostumbrados a este formato, ¿no? Y al final lo importante es el contenido, y yo creo que si eso es bueno y la producción también, que se ve que es estupenda, ¿no? Pues todo eso será muy interesante seguir con esto, ¿no? Fenomenal. Ahora, bueno, Alicia, tenemos en esta mesa cuatro CISOs de cada uno de un sector diferente que tienen muy buena pinta, ¿no? Sí, la verdad es que es muy interesante, pinta muy bien. Bueno, como ha adelantado mi compañero Pedro, tenemos como moderadora a Israel Zapata, es director de operaciones de ciberseguridad en Secura by Factum, y además nos acompañarán Luis Paredes, CISO de Grupo SACIR, Sara Martín, CISO de HomeServe, Gustavo Lozano, CISO de ING España y Portugal. Él no ha podido venir presencialmente, pero estará con nosotros también de manera remota. Y David Muñiz, CISO de Talgo. Pues nada, ir viniendo si queréis ir viniendo, efectivamente. Y nada, pues todo tuyo, Isra, y que vaya bien. No sé si podemos empezar ya la mesa. Sí, pues entonces. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Sentados, por favor. Tenemos también un compañero que no sé si lo sabéis, que está por conferencia, ahora los presentamos. Muy bien, pues bueno, lo estamos diciendo a todos, pero muchísimas gracias por venir. Yo creo que además, tanto venir como poder asistir, ¿no? En septiembre estábamos comentando hace poquito que está siendo un mes de locura, lo cual se agradece, ¿no? Después de este parón, ¿no? Entonces, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Si os parece, os voy a presentar brevemente, porque muchos os conocemos, pero bueno, creo que hay que hacer la presentación oficial, ¿no? Sara Martín, que es CISO de HomeServe, que es una empresa líder internacional en el cuidado y mantenimiento del hogar, ¿no? Creo que tenéis más de 7.000 empleados, más de 8 millones de clientes, 16 millones de contratos. Bueno, muchísimas gracias, Sara, por estar aquí hoy con nosotros, ¿vale? Gracias a vosotros. Tenemos también a David Muñiz, CISO de Talgo, empresa ferroviaria que apenas conocemos ninguno, ¿verdad? Y lo mismo, es una empresa con 50 años ya de historia y que sigue creciendo. El otro día leía que habíais crecido un 52% en beneficios del año pasado. Bueno, una cosa increíble, ¿no? Muchísimas gracias, David, por estar aquí también con nosotros. Y bueno, tenemos a Luis Paredes, de CISO de SACIR. Pues SACIR lo mismo, son 20 países, 5 continentes. Si no recuerdo mal, más de 4.100 millones de facturación. Bueno, es un lujo tenerte aquí también, Luis. Encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, este año ha sido un año convulso, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Hay un monotema, que es la pandemia, y vamos a intentar hacer un bitema de la mesa redonda, que sea la pandemia y otra cosa, ¿no? Al final, el tema de la pandemia yo creo que sí que nos ha tambaleado nuestros negocios y ha modificado nuestra forma de trabajar, ¿no? Y luego, por otro lado, también estamos viendo este año que hay un incremento bastante importante de ataques, y especialmente en España, ¿no? Y
Y además, hoy perdóname, que no he presentado a Gustavo. Como no lo tengo aquí, voy a rectificar. Gustavo Lozano, CISO de ING para España y Portugal. Perdóname, Gustavo. Nada, no hay problema. Este modelo híbrido es Además lo que tiene. Buenos días a todos. Muy bien, pues ¿qué vamos a decir? ING siempre ha sido innovador, el más innovador yo creo en el sector bancario, ¿no? Solamente en España 17% de crecimiento el año pasado, si mis datos están bien, 700 y pico millones de ingresos, ¿no? Pues lo mismo. Muchísimas gracias, Gustavo, por poder estar aquí virtualmente. A vosotros por la invitación. Muy bien. Muy bien, pues seguimos. Lo que decía, ¿no? Un año convulso, la pandemia, vamos a hablar de ella, pero también el aumento de ciberataques está siendo exponencial, ¿no? Y bueno, esta semana estamos todos un poquito más asustados también, ¿no? Con esta vulnerabilidad que ha sido nueva, que se espera que también nos traiga más problemas, ¿no? Entonces, pues eso es lo que más o menos vamos a enfocar la mesa redonda. Y vamos a empezar por algo muy candente que hemos sufrido todos, que es el teletrabajo. Hemos pasado todos de tener un pequeño porcentaje de gente teletrabajando, o la mayoría, ¿no?, a de repente de una semana para otra prácticamente que el 100% de la gente, de los teletrabajadores, estuvieran en remoto, ¿no? Hemos visto que las empresas han hecho un esfuerzo tremendo para adaptarse a esta nueva situación, pero sí que hemos notado en Factum, como empresa especialista en seguridad, que obviamente ha primado más dar servicio, ¿no?, que dar seguridad a estos teletrabajadores. Sobre este tema, ¿compartís esta opinión conmigo? ¿Y qué medidas habéis tomado vosotros o pensáis tomar para proteger más a los teletrabajadores? Empezamos, si queréis, por Sara. Bueno, pues efectivamente en Homser nos ha pasado un poco lo que estás comentando, ¿no? Teníamos un escenario en el que el teletrabajo ya formaba parte de nuestro negocio, pero obviamente no en un modelo full time en casa, ¿no? Entonces, pasar en menos de una semana a traspasar todos los empleados a sus casas, a un entorno totalmente desorganizado, entre comillas, ¿no? Donde al final, obviamente, la rapidez es lo que se tiene que hacer esta situación, pues no es fácil, ¿no? Entonces, en nuestro caso, además, es un escenario un poco complicado porque al final nosotros tenemos que dar una calidad en nuestro servicio a nuestros clientes, ¿no? Una atención al final telefónica que nos preocupaba un poco que en este modelo de teletrabajo se viera afectada. Pero la verdad es que, pues llegado el momento y la situación en la que nos encontramos, obviamente, como comentabas, al final lo que prima es la continuidad del negocio y es verdad que la seguridad en ese primer instante quizá no se vio plasmada como debería o tuvimos que degradarla en ciertos momentos, ¿no?, para poder priorizar el negocio. Pero yo creo que desde ese momento hasta ahora ha pasado suficiente tiempo como para que podamos analizar y detectar los gaps en los que nos encontrábamos y poder solucionarlos, ¿no? Obviamente, volvemos un poquito a lo que os comentaba, Homser es una empresa que ya tenía teletrabajo y afortunadamente este cambio no ha sido tan abrupto a lo mejor como para otro tipo de empresas, pero obviamente aparecen riesgos que antes no existían, ¿no? Y tenemos que hacer foco en ellos y tenemos que, pues, por ejemplo, nosotros hemos notado que tenemos que refortalecer la protección del dato y de la información de nuestra empresa y de nuestros clientes. Tenemos que securizar aún más si no están los endpoints de los empleados, ¿no? Porque al final ya no es un entorno que controlamos totalmente nosotros, ¿no? Nos encontramos además con problemas en las comunicaciones que debemos ser más robustas y tenemos que poner mucho foco en la conexión a la red, ¿no? Porque ahora mismo, pues, como estabas comentando, ¿no?, se han incrementado bastante los ciberataques y este tipo de software son un vector de entrada maravilloso para los atacantes en este momento, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, en conjunto con la formación y concienciación de nuestros empleados, creemos que es una cosa que el teletrabajo nos ha venido otra vez a recordar y rememorar, ¿no?, que siguen siendo el personal clave para seguridad y que tenemos que seguir poniendo foco en ellos. Muchas gracias, Sara. David, cuéntanos. Bueno, nosotros en Talgo la verdad que somos una empresa con un alto balance de personal, vamos a llamarlo industrial, ¿no? Gente que está básicamente con una llave inglesa, gente donde el teletrabajo no aplica y esa cultura pues siempre se ha extendido a toda la compañía. Entonces, somos una empresa donde el teletrabajo jamás se ha hablado de ello, donde no se practicaba oficialmente, sino a lo mejor de forma más puntual, en equipos más comerciales, más ligados a viajes y demás, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido un cambio completamente drástico. Sí, es verdad que ya teníamos estrategias
muy focalizadas en la independencia de la ubicación, ¿no? con una idea de digitalización, de evolución y demás. Pero bueno, yo creo que como a todo el mundo esto nos ha pillado de la noche a la mañana, ¿no? De esas llamadas de se cierra todas las ciudades, se cierra el país, eso al CISO le implica se acabó tu presupuesto, no sabemos si nuestro negocio se va a mantener o no se va a mantener económicamente, unos más afectados que otros, ¿vale? Nosotros en el momento que esto ha paralizado el transporte, pues lógicamente pues la base de nuestro negocio también se paraliza. Pero bueno, aún así yo creo que ha habido dos grandes líneas de trabajo, ¿no? Una muy técnica, que es la que más habitualmente se habla, ¿no? Vamos a proteger el endpoint, vamos a proteger los accesos y demás, que es muy importante, pero yo también digo que la estrategia, el punto de partida de reflexionar un poco antes de dar el primer paso, en nuestra situación ha sido clave. Donde equipos de recursos humanos, de riesgos laborales, de continuidad de negocio y demás se han puesto a trabajar en el momento que se dictó el confinamiento, nosotros rápidamente quisimos entrar en ese comité y tener voz y voto. ¿Por qué? Porque hacerlo todo rápido lo que implica es que luego el resto de cosas vayan arrastradas, vayan mal, ¿no? Nos decían antes que una hora de desarrollo, luego cambiarla nos cuesta 20 o 40. Pues aquí ocurre lo mismo. Una vez que la persona se ha ido a casa con su equipo o se ha llevado un equipo que antes era más de sobremesa que un portátil, donde no has tenido capacidad de hacer nada antes, de forma remota, trabajar sobre ese equipo para hacer cualquier arreglo es imposible, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que ahí nosotros invertimos un poco de tiempo en marcar las premisas con el resto de la dirección de forma clara, ser también un poco líderes en este aspecto, con una figura que en la compañía era bastante joven, ¿vale? Y bueno, yo creo que para nosotros ha sido un éxito. Las cosas, no podemos decir que todo es 100% seguro, eso jamás, ¿no? Pero bueno, creo que los pasos que se han dado son buenos, han sido rápidos, en menos de 3-4 días hemos sido capaces de adaptarnos y pues, más o menos entre un 70%, 80% de la plantilla está trabajando en su casa con unas situaciones más o menos cómodas y satisfactorias para todos. Muy bien, pues me alegro muchísimo de oír eso, ¿no? Luis, cuéntanos tu experiencia. Bueno, en SACIR sí es cierto que cuando la crisis del confinamiento fue totalmente masificada y en marzo todas las oficinas se quedaron cerradas por el decreto de gobierno, lo primero que se priorizó fue la operacionalidad de los sistemas, en el sentido de que todos nuestros empleados tuviesen acceso a todos los entornos corporativos y a todos los entornos de negocio, que lo que al final facilita fundamentalmente es la continuidad del negocio en cuanto a la parte operacional y la producción de todos los entornos nuestros, de todas las unidades de negocio que tenemos en cada uno de nuestros países en los cuales tenemos presencia. Si bien es cierto que una vez logrado aumentar líneas de Internet, infraestructuras tecnológicas, tanto para la parte de conectividad, para la parte de operación de todos los entornos, si bien es cierto que después nos enfocamos en proteger los entornos. Es decir, ya si el perímetro en los tiempos actuales es bastante difuso por la cloud, por los sistemas SaaS, por los sistemas PaaS, por la dispersión geográfica que podamos tener en cada una de nuestras unidades de negocio, también es cierto que ahora con el teletrabajo, pues esa dispersión es totalmente mundial, porque podíamos tener conectividades de cualquier país del mundo, en los cuales, pues claro, evidentemente los usuarios se conectaban desde sus ubicaciones, estando en sus países, e incluso los operadores a nivel telco enrutaban tráfico de cualquier país por aquello de dotar de sus infraestructuras de mayor disponibilidad. Dicho esto, nos enfocamos en proteger ese perímetro. ¿Cómo proteger el perímetro? Pues evidentemente con dos factores importantes. Uno, protegiendo la identidad de los usuarios y dos, concienciando aún más a esos usuarios, haciéndoles partícipe de que es fundamental que ellos se sientan comprometidos con que son la primera barrera de cualquier atacante, ya sea porque sus credenciales pueden ser comprometidas porque las dan de alta o navegan a páginas web en las cuales normalmente los entornos corporativos pueden estar un poco más controlados y en los portátiles corporativos pueden estar un poco más controlados, pero no así todo cuando estás intentando navegar a través de un portátil personal o un entorno, digamos, tablet o móvil. Entonces, bueno, pues evidentemente en ese sentido pues nos esforzamos y seguimos trabajando en ello. Es algo que es una mejora continua, un proceso de continuidad
en mejorar las posibilidades y la protección de esas identidades y de esos entornos corporativos a nivel mundial. Es complejo, es una tarea dura, pero bueno, vamos, digamos, teniendo bastante éxito en ese sentido. Perfecto, muchas gracias, Luis. Ahora no me olvido de ti, Gustavo. Cuéntanos, ¿qué tal por ING? ¿Cómo habéis llamado el tema y qué opinión tenéis al respecto? Bueno, pues en ING lo primero, como bien sabéis, es un banco nativo digital. Eso, bueno, ha provocado que partamos con ventaja desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que ha habido dos grandes prioridades que hemos tenido todas las empresas. La primera de ellas es la protección de los propios empleados y, por supuesto, la continuidad del negocio, ¿no? El proteger también al cliente y garantizar la continuidad de los servicios que prestamos, ¿no? En la parte de empleado, ¿no? de proteger al empleado, quiero recalcar el punto de vista de cómo es la seguridad en ING, ¿no? La seguridad en ING es totalmente integral. Se compone de todo lo que es seguridad física, ciberseguridad, gestión de identidades y continuidad de negocio. Y es importante porque eso nos ha dado una visión de cómo organizar las cosas y tener participación en todo, ¿no? En todas las medidas de protección de las sedes, de oficinas, a nivel tecnológico, como podéis imaginar, y la propia gestión de la crisis, ¿no? Ese comité de crisis que todos hemos tenido que activar, pues también lo hemos gestionado nosotros, ¿no? En la parte tecnológica, pues al ser un banco nativo digital, ya prácticamente un porcentaje altísimo de empleados ya contaban con portátil, conexión remota a aplicaciones y a sistemas. Y bueno, algo que todos nos ha pasado, ¿no? Y yo creo que es una de las lecciones aprendidas siempre, ¿no? Que al final todos hemos tenido que ampliar recursos, capacidades, líneas y ser súper ágiles en la entrega de elementos hardware y software para que el 100% de empleados pues pudiesen teletrabajar de una manera súper rápida, ¿no? Pero el punto de partida ha sido bastante ventajoso desde mi punto de vista comparado con otras entidades, organizaciones o sectores, ¿no? Y después a nivel tecnología, que bueno, todos los compañeros de la mesa redonda ya lo han mencionado, yo siempre hablo del triángulo de protección, tanto del correo por un lado, ¿no? que yo creo que ahora mismo el panorama de amenazas que tenemos todos encima de la mesa es fundamental, la protección del correo, la revisión constante de esos procesos, garantizar la seguridad del endpoint y, por último, la parte de navegación, ¿no? También desde el endpoint para empleados y, por supuesto, la resiliencia, ¿no? De la infraestructura que da servicio a los clientes. Muy bien, Gustavo. Hemos hablado y estabas tú comentando también, claro, lo importante, ¿no? de la concienciación. La primera charla han hecho mucho hincapié, ahora también ha salido por aquí. Nosotros, hablando con alguna víctima de phishing de estos meses, nos comentaba que el teletrabajo y el estar en casa les hace ser más sensibles o más, más predilectos a dar al clic, ¿no? del enlace de phishing o de tal. Y le preguntábamos por qué, nos decían en muchos casos que, bueno, que se sentían a la distancia, que no tenían compañeros cerca y que, claro, el llamar a IT o el preguntar algo pues les costaba más. Y por otra parte también que ese entorno de seguridad que les proporciona su casa, ¿no? Les hacía pues ser un poco más confiados. ¿Vosotros qué pensáis? Hay que aumentar, está claro que la concienciación es importante, pero ¿aumentaríais más o apostaréis más por la concienciación o apostaréis más por poner sistemas que protejan más al usuario de este tipo de ataques? Gustavo, ya que estabas tú, si quieres continuar. Pues bueno, yo creo que toda empresa debe tener un plan de concienciación de seguridad, vamos, como algo totalmente obligatorio, eso como base, ¿no? Con diferentes contenidos que puedan estar en la intranet, con píldoras formativas específicas, ¿no? Que se puedan enviar pues de manera mensual y además combinado con diferentes cursos presenciales o debido a la pandemia, ¿no? Y al teletrabajo, el e-learning está jugando también un
un papel bastante importante, ¿no? Entonces, esa debe ser la base. En nuestro caso, hemos reforzado esa concienciación base con topics específicos de teletrabajo, ¿no? De cómo protegerte de todas las amenazas que tenemos, sobre todo phishing, pero también no olvidemos posibles malware o posibles configuraciones de herramientas que todos manejamos en los equipos corporativos y en los equipos no corporativos, ¿no? Que eso es fundamental y que hay veces que también se nos olvida cuando pensamos solo en la empresa, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho 2 vías de formación bastante claras. Una dirigida a los clientes para evitar fraude. Es, yo creo que algo bastante conocido, que el incremento de phishing sigue siendo, no sé si tan exponencial, pero sigue siendo brutal. Y después otra línea de trabajo dirigida al teletrabajo, ¿no? Al empleado, donde los diferentes topics de cómo proteger tu puesto de trabajo corporativo, pero también haciendo hincapié en cómo proteger la wifi de tu casa, cómo proteger tus elementos tecnológicos de tu casa, porque bueno, pues, también forma parte del ecosistema. Y además yo siempre he sido de la opinión de que cualquier formación que se haga hacia el empleado en su ámbito personal y en su ámbito familiar revierte en beneficio a la empresa, ¿no? Hay que olvidarse de solo hablar de los riesgos específicos, ¿no? de un sector como pueda ser la banca, telcos, retail, y también hay que traspasar esta línea y dar formación al empleado en cuanto a su vida cotidiana, ¿no? Y yo creo que eso, aparte que le aportamos muchísimo como ciudadano, creo que también revierte en beneficio de la empresa. Muy interesante, Gustavo. Además, esta parte de formación específica para teletrabajadores, ¿no? me ha parecido muy apropiada, ¿no? Y es algo que hasta ahora no se hacía prácticamente, ¿no? Sí, nosotros hemos hecho un e-learning específico solo para eso. Qué bueno, muy bien. Luis. Bueno, es así. Ya comenzamos con la campaña de concienciación, como bien dice Gustavo, que es algo que es fundamental para la compañía y para formar a nuestros usuarios. Si bien es cierto que, como bien dice Gustavo, y es algo que también nosotros en SACIR lo estamos, digamos, ya planteando, es la manera de concienciar a nuestros familiares. Es decir, la vida en el teletrabajo se convierte en que cada usuario en su casa es una oficina más de la compañía. ¿Por qué? Porque es una pequeña LAN, donde están nuestros hijos, nuestras familias, nuestras parejas, esposas, maridos, etcétera, donde comparten una red wifi que incluso en algunos casos es una red wifi que a veces pues la compartes con el vecino, erróneamente, la compartes con algún familiar que viene a verte a casa, también erróneamente, y al final es una LAN que está compartida y que no tienes control sobre ella. Quien tiene control son las personas que la utilizan. Dicho esto, en la concienciación de la familia es importante, no solamente por el uso que puedan dar de un Facebook, de un Instagram, de un Twitter, sino de la información que se sube a Internet. Comentando ayer con un compañero, le decía que es que lamentablemente tenemos más información puesta en Internet que la que realmente tenemos en nuestros currículos, en nuestra vida. Entonces, publicamos toda información, pero no la publicamos no solamente nosotros, que sí nos dedicamos al sector, pero sí lo puede publicar alguna de nuestras familias, que en definitiva estamos dando información que en fuentes abiertas puede ser perfectamente para un posible ataque dirigido, en la cual, pues, evidentemente, es importante que tengamos toda esa conciencia. Muy bien. David. Bueno, yo, a ver, creo que ese tema de concienciación es algo ya indiscutible. Ha habido en el pasado gente que ha apostado por ello, hay gente que le dio un poquito la espalda, pero yo creo que hoy en día ya podemos decir que esto es una commodity, ¿no? Básicamente, de la seguridad. Me permito un poco el lujo de abrir un poquito más tu pregunta, ¿no? O sea, la concienciación sí está ahí, es algo que hay que tener. Yo creo que todo el mundo ha sido flexible y se ha adaptado a esto. Yo creo que Gustavo lo ha comentado, también Luis y demás, ¿no? Se ha trabajado mucho el tema de concienciación en casa, concienciación con herramientas de videoconferencia. Hablamos del phishing, ¿no? También ha estado ahí el phishing de las reuniones falsas, con esos enlaces, ¿no? Más fáciles de clicar ahora por las reuniones en línea.
Pero abro tu pregunta en el sentido de que siempre hablamos de concienciación, pero yo creo que nadie se acaba de mojar en si esto es algo de empatizar con tu usuario, ¿sí? De ser cariñoso, de explicarle las cosas, de dar la formación, o también hay que hacer un mix del aspecto más punitivo, ¿no? más sancionador dentro de la casa, de ser capaz de no estar todos los días, ¿no? A base de golpes, sino bueno, tener la capacidad, que a veces la compañía tampoco te la da, ¿no? La capacidad de establecer ciertas penalizaciones sobre la gente, ¿no? Limitar tipos de accesos, incluso algún toque de atención por sus responsables y tal. En nuestro caso, la verdad que sí hemos seguido un poco la línea de todo el mundo, ¿no? Concienciación un poco en casa, la wifi, lo que conectas, lo que no conectas. Yo creo que la gente lo ha visto, ¿no? Incluso el usuario, cuando se quejaba mucho al sistema, se habrá pasado a todo el mundo, de oye, es que el Teams o el Zoom o tal me va lento. Algunos decían, bueno, quita el Netflix porque Netflix y Zoom son un poco, ¿no? Incompatibles en cuanto al ancho de banda de tu casa, ¿no? O gástate una DSL buena, que es lo que tienes que hacer. Pero nosotros, en cuanto al comentario que decías al principio, la verdad que hemos sufrido un poco el caso contrario, ¿no? Hemos insistido mucho el año pasado en cuanto a, oye, el equipo es un equipo de compañía, gestionado por la compañía, tienes que tener cuidado, entiende qué es lo que ocurre si este equipo se ve comprometido porque haces un mal uso, ¿vale? Y no sé, hemos vivido un poco lo contrario en casa. La gente parece que ha recibido bien el mensaje, lo ha entendido y lo ha aplicado, ¿no? En casa hemos visto que se han reducido las peticiones a sistemas de soporte, los incidentes que nosotros registramos y las alertas también, ¿no? Porque una cosa es que te lo digan y otra cosa es que tú lo veas y ves más de lo que te dicen generalmente. También se han visto bastante contenidas en ese aspecto. Entonces, creo que la gente ha sido bastante responsable. Quiero creer, en parte, por la labor que se hace, ¿no? desde los equipos de seguridad, pero bueno, también yo creo que la gente se siente más confiada en la oficina, ¿vale? Y en casa todavía se siente un poco más temerosa de ciertas situaciones, ¿no? Y al final, nosotros siempre hemos insistido mucho en la responsabilidad de la persona y creo que la persona ha intervenido donde la tecnología ya ha fallado. El correo del phishing, que estamos siempre focalizando en él, llega cuando todo lo demás no ha llegado a pararlo. No digo que no funcione, ¿no? Sino que, bueno, para eso están los malos, para encontrar las pequeñas brechas o la forma de esquivar las medidas, ¿no? Y al final lo que te queda es confiar en las personas y darles un toque de ayuda, ¿vale? Es donde creo que tenemos que aportar en cuanto a concienciación, pero también ser un poquito duro a veces, ¿vale? No vale avisarte 10 veces de que lo has hecho mal. Si tengo que decírtelo 10 veces es que algo está fallando, ¿vale? En tu mensaje o en la forma de aplicarlo. Sí, sí, muy bien. Lo que estamos hablando yo creo que son casi 3 medidas, ¿no? Antes, lo que decías, que no llegue. Segundo, que no clique. Y tercero, que si clica, pues se pare de alguna manera, ¿no? ¿Qué opinas, Sara? Bueno, pues en nuestro caso me quedo un poco con todo lo que habéis ido diciendo, ¿no? En nuestra empresa, pues por una parte hemos valorado mucho la concienciación en este tiempo, hemos lanzado formación online, hemos hecho comunicaciones relacionadas también específicas con el teletrabajo, con las amenazas actuales, no solo en el entorno laboral, sino cómo te pueden aplicar a tu vida personal, porque como decía Gustavo, creemos que eso revierte al final en la persona como empleado y también como persona, y para nosotros es muy importante, porque la seguridad para nosotros abarca todos los aspectos, pero también un poco como decía Luis, las comunicaciones no son nuestras. Entonces, un poco respondiendo a la pregunta, nosotros no nos queremos olvidar de ninguna de las dos opciones, ¿no? Pensamos que ni la mejor defensa es única si nuestros empleados no están formados y que de nada nos sirve que nuestros empleados sean unos auténticos cracks de la seguridad si no tenemos unas barreras que nos protejan, ¿no? Entonces, al final, no creemos que una medida suplante a la otra y creemos que hay que compaginarlas, ¿no? Así que al final nuestra perspectiva es que si en un escenario como el teletrabajo, donde el usuario, como comentaba al principio, toma muchísimo más valor, es capaz de dudar ante una anomalía o detectar un posible email que parece lícito pero que no es habitual, puede ser la diferencia entre recibir un ciberataque o no. Entonces, bueno, creo que, como estábamos hablando, la concienciación es algo muy, muy, muy importante. Pero el foco, al final, es buscar un poco el punto intermedio entre que estas dos opciones o medidas puedan convivir. El equilibrio, ¿verdad?, entre las dos. Yo creo que estamos los 5 de acuerdo, ¿verdad? Muy bien.
Ahora vamos a hablar de algo que siempre nos preocupa, o os preocupa, mejor dicho, a los CISOs, bueno, también a los integradores, que es el presupuesto, ¿no? Yo creo que los CISOs siempre estáis peleando por más presupuesto porque sois los que ven la necesidad y sois los que tenéis que convencer a la mesa de dirección de esa necesidad, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahora mismo estamos en una dicotomía, porque por un lado pues están recortando gastos porque, bueno, la crisis económica está ahí, ¿no? Y por otro lado estamos sufriendo más ataques. ¿Cómo pensáis que esto os puede ayudar a conseguir esos presupuestos? ¿Os puede perjudicar? ¿Os ayudará? ¿Qué pensáis? Y luego, si podéis añadir dentro de esos presupuestos, ¿qué creéis que es lo más importante ahora con este cambio de situación tan radical que hemos vivido? Empezamos, Luis, por ti, si te parece. Bueno, está claro que, digamos, el COVID arrastra o va a traer consigo una crisis económica a nivel mundial importante. En el caso nuestro, todo dependerá de, digamos, de la posibilidad que tengamos de concienciar al board, al comité de dirección, de la necesidad de invertir en ciberseguridad. Sí está claro que nosotros tenemos una estrategia marcada y, bueno, pues en ese sentido trabajaremos para conseguir los presupuestos y al menos poder trabajar en aquellos proyectos que para nosotros son claves. En ese sentido, ¿qué para nosotros es clave? Pues evidentemente, lo comentaba anteriormente, la protección de la identidad del usuario. Para nosotros la protección de la identidad es algo que es fundamental. En ese sentido, pues vamos a seguir trabajando y vamos a, digamos, a intentar realizar proyectos en los cuales pues vaya asociado con esa protección. ¿Por qué? Porque evidentemente, digamos, creo que es el vector de entrada más demandado o ahora mismo en moda, en lo cual los utilizan los atacantes para poder atacar, o acceder a nuestros entornos. Muy bien. David, ¿cómo ves? ¿Más presupuesto, menos? Bueno, a ver, el tema del presupuesto, yo creo que, sobre todo por la situación que ha habido, al final esto es un conjunto de múltiples variables, múltiples escenarios, cada compañía tiene el suyo, no hay dos iguales. Pues puede ser que compañías con muchos años de equipos de sistemas, de equipos de seguridad, que han pasado por todas las fases, ¿no? El on-premise, el cloud, el teletrabajo, pues bueno, les puede haber pillado o muy preparados o les puede haber pillado muy atrás y necesitan presupuesto o se pueden permitir el lujo de tirar con lo que tienen o reducirlo. Empresas muy digitales, pues seguramente estén más preparadas para esto. Entonces, claro, responder a qué va a pasar con el presupuesto del CISO, cuál es la situación, depende un poquito de a quién le preguntes, ¿no? Cada uno tiene en su casa un problema parecido, pero no es igual ni se resuelve con la misma fórmula. Eso lo tengo muy claro. Yo creo que independientemente de si suben o bajan los presupuestos, de si necesitas más o necesitas menos, o no te llega con lo que tienes por los cambios que tengas que hacer, yo creo que hay una pieza fundamental, ¿no? Un poco lo que decía Luis. Tú tienes un board y siempre estamos hablando de qué números escalo, qué les digo, cómo se lo explico, cómo defiendo el caso de negocio. Al final siempre te aconsejan, ¿no? Al acceso, dale las cosas claras, cortas, concisas y muy mascadas, que tomen la decisión. Y a veces lo más claro, lo más corto y lo más conciso es o me das esto o yo no voy a poder responder a tus expectativas. Hay que ser sinceros, ¿no? Y esa frase yo creo que es única y es el punto de partida para la conversación del presupuesto. No con eso te van a dar un presupuesto limitado, un cheque en blanco, pero yo creo que hay que ser claros y sinceros, ¿no? El CISO que ahora mismo crea que tiene que hacer malabares, le den 1 millón, le den medio, se está equivocando. Hay que ser, yo creo que sensatos. Cuando quieres comprar algo que es un Ferrari y necesitas algo más sencillito, realmente no es lo que tú quieres, ¿no? Es lo que realmente necesitas y con el coste que lo merece. Y por otro lado también hay que ser sincero en decir, con esto no puedo, o sea, no me pidas una responsabilidad. Antes hablaba, ¿no?, del CCN de la responsabilidad, especialmente si entra el tema legal. No podemos cargar con una responsabilidad de la empresa si no tenemos los medios. O sea, yo soy más partidario de que no estamos aquí como CISO para proteger. Estamos para responder cuando algo ocurra. Lo de la protección ya debe ser una commodity que llevamos arrastrado de muchos años, ¿no? Y ahora tenemos que estar preparados para responder. El concepto, ¿no?, que siempre manejamos de resiliencia. Y en eso tiene que basarse nuestro argumento de defensa de presupuesto y el presupuesto que nos den, básicamente.
Fenomenal. La verdad es que yo creo que todos hacéis muchas veces malabares y al final lo importante es la eficiencia, ¿no? Lo decías del Ferrari, pues yo muchas veces pongo el ejemplo que un Ferrari conducido por mí y un SEAT conducido por Fernando Alonso, ya sabemos quién va a ganar, ¿no? O sea que al final es esa mezcla de un buen sistema, ¿no? Pero también una buena gestión y un control del aparato, ¿no? De la máquina. Sara, ¿qué opinas tú? Bueno, pues yo creo que va a ser un año duro, eso es algo real, no nos vamos a engañar. O sea, va a ser un año difícil porque obviamente pues seguramente los presupuestos no sean los esperados, pero yo creo que de manera generalizada, o sea, no es algo puntual de seguridad. Y bueno, pues nos tendremos que adaptar, ¿no? Está claro que en nuestra perspectiva lo que nos dice es que tendremos que focalizar en aquello que realmente nos aporte valor y priorizar aquellas iniciativas pues, que sean estrictamente necesarias. En nuestro caso más concreto estamos trabajando y vamos a trabajar para priorizar y generar esos planes de acción que mitigan los riesgos que ya hemos detectado en este nuevo escenario, ¿no? Que probablemente tengamos que seguir trabajando en ello, no solo este año, sino el año que viene. Y a partir de ahí lo que estamos haciendo, un poco lo que comentabas, ¿no? Es un análisis interno de valoración, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, ¿no? Y para poner foco en aquello que realmente nos vaya a hacer más fuertes, ¿no? Entonces, bueno, es complicado. Complicado, sí. Este no es un año fácil, ¿verdad? Gustavo, vosotros que en el sector bancario yo creo que sois los más avanzados de todos los sectores a nivel de seguridad, ¿cómo es este tema? Bueno, lo primero comparto todo lo que han dicho mis compañeros, porque bueno, va a ser un reto, va a ser difícil. Y es cierto que en banca a lo mejor partimos también con ventaja, ¿no? De años atrás, que siempre se ha considerado como, y lo es, ¿no? La seguridad core para el banco, pero creo que por aportar algo diferente, creo que lo tenemos que ver como una oportunidad. Al final nos van a pedir justificaciones, nos van a pedir esas priorizaciones, pues creo que tenemos una oportunidad de hablar el mismo lenguaje que la dirección, ¿no? Hablar de riesgos, hablar de qué peligros, qué daños nos puede ocasionar el tener menos presupuesto si llegase ese caso. Y con esa justificación, con esa argumentación, pues yo creo que va a servir para al menos estabilizar lo que tenemos y si hace falta crecer en algún punto concreto, en alguna amenaza que se ha observado durante la pandemia, pues que lo entiendan y que lo apoyen, ¿no? Yo creo que ese es el punto en el que, dependiendo de la madurez, ¿no? del CISO en la organización, pues yo lo veo como una oportunidad de acercarse más al negocio, a la dirección, justificar el por qué hace falta una tecnología, la mejora de un proceso, una concienciación o lo que sea, y bueno, ganar la confianza del comité ejecutivo. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Gustavo. Yo ahora quería también invitaros a que nos criticaseis. Nos ha pillado esto de la pandemia, ¿no? Yo creo que a todos descolocados, a vosotros como empresas, pero a los partners, incluso a los fabricantes tecnológicos, pues también, ¿no? Nadie esperaba esto. ¿Cómo habéis visto la reacción que han tenido tanto los partners de seguridad como los fabricantes de seguridad ante la pandemia? ¿Habéis hecho en falta algún tipo de iniciativa? Sara, si quieres empezar. Bueno, pues en nuestro caso la verdad es que solo tengo palabras de recibimiento. O sea, si algo bueno hemos sacado de esta pandemia ha sido la inmensa colaboración que hemos recibido de todos los actores en este escenario, ¿no? Fabricantes que han puesto a disposición tecnologías y herramientas de manera gratuita, independientemente de si éramos clientes o no. Proveedores y partners que se han volcado con nosotros y que nos han igualmente dado sus servicios muchas veces de manera desinteresada. Empresas colaboradoras, ¿no? Que han estado ahí en todos los momentos para llamarnos a la puerta y decirnos, oye, cualquier cosa que necesitéis, ahí estamos. Así que yo, la verdad es que, lo que comentaba, no tengo nada más que palabras de agradecimiento, ¿no? O sea, si algo me quedó de esta pandemia es esa capacidad en general, ¿no? Pero más concretamente en seguridad que hemos tenido, de que todo el mundo nos hemos ayudado y que en ningún momento he notado al contrario. O sea, una facilidad de todo el mundo para venir a ayudarnos y llamar a nuestra puerta, increíble. Así que yo desde aquí agradezco a todos esa oportunidad que nos habéis dado. Fenomenal, pues me alegro mucho de que piensas. Y la verdad es que al final todo el mundo intentamos en estas cosas no unirnos, ir de la mano y empujar para adelante, ¿no? David, ¿cómo nos ves tú? Bueno, yo la verdad que coincido con Sara.
Pero bueno, si tuviera que resumirlo, diría que ha habido una actitud ejemplar. Lo podría resumir, una actitud ejemplar por parte de todos los partners proveedores. Siempre hay de todo, ¿vale? Yo creo que ninguno de los que esté escuchando y tenga un cargo pues, en sistemas, en seguridad y demás, no haya tenido una llamada de algún proveedor comercial, no voy a decir proveedor, porque posiblemente sea el comercial, no sea un comercial agresivo que incluso te dice, ¿cómo estás loco, no? No vas a hacer esto en esta situación. Bueno, pues hay de todo en el mundo, ¿no? Lógicamente, no tampoco podemos negar que ha sido un buen momento de ventas, ¿no? Para el sector, pero sí es verdad que yo creo que nadie se ha encontrado un proveedor al que le haya pedido ayuda y le haya dicho que no. Ya personas con años en su puesto, con histórico de proveedores de trabajo y demás, pues se puede decir, bueno, pues lo tiene más fácil, ¿no? Pega una llamada y ya sabemos que tanto en la situación de pandemia como incluso antes, cuando se ha pedido ayuda a un proveedor, la relación que suele haber es buena y siempre la han puesto encima de la mesa, ¿no? Esa colaboración. Pero yo sería o me pondría como un ejemplo en una situación muy inicial en ese tipo de responsabilidades, donde todos los proveedores, bien llamando o bien de forma proactiva por su parte, han puesto todos los recursos encima de la mesa y incluso sin pedírselo, ¿no? Lo típico de, bueno, no te preocupes, te dejo esto dentro de 3 meses, sin ningún compromiso, hablamos. Da igual, aunque te lo retire, no hay ningún problema. Entonces yo creo que eso, en un sector donde se mueven mucho al final los números, la economía, las ventas, es ejemplar el que ha habido esa disposición, ¿no? De dar sin esperar, de recibir. Nos vais a hacer a llorar a muchos al final, Gustavo, cuéntanos, ¿qué opinas tú? Pues también me alineo con Sara y con David. Voy a sacar el pañuelo. Sí, ponte a llorar. Bueno, yo ya, vamos, los que tenemos ya unos cuantos años y hemos visto muchos incidentes en el pasado, ¿no? Y hemos sufrido otros en nuestras propias carnes, pues creo que ha habido un gran salto cualitativo y diferencial en el comportamiento de los proveedores, ¿no? Tanto desde un punto de vista de resiliencia como desde un punto de vista de agilidad, ¿no? en la respuesta a sus clientes, ¿no? Aparte de lo que comentabais de colaboración, de ofrecer productos, licencias, yo creo que a todos nos han llamado muchísimo, nos habéis ofrecido muchísimo y solo podemos dar las gracias. Yo en este punto y en esta pregunta también quiero agregar un agradecimiento a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque también esa colaboración público-privada creo que es fundamental en estos momentos de crisis o en cualquier otro que pueda surgir a un sector concreto, una empresa concreta, y creo que en todos los foros en los que hablamos de seguridad y de colaboración, pues debemos mencionarlo para que se mejore, ¿no? Para que todos tomemos nota y mejoremos no solo en la colaboración cliente-proveedor, sino también entre diferentes CISOs, ¿no? De diferentes sectores y hacia la administración pública. Perfecto, muy bien. Luis, ¿nos quedas tú? Bueno, yo no voy a ser menos. Yo lo primero que voy a hacer es darles gracias, coger el pañuelo. Daros gracias a todos los proveedores con los cuales nosotros trabajamos, a todos los fabricantes. Podría contar anécdotas curiosas al respecto de llamadas a horas intempestivas, pero como estamos con el teletrabajo, podemos trabajar a cualquier hora, y con lo cual, y afortunadamente, suceden 2 cosas. Primero, los que trabajamos en ciberseguridad, nos gusta la ciberseguridad, con lo cual estamos dedicados a ello. Y eso hace que la empatía en momentos de crisis también se lleve a cabo o se manifieste de alguna manera un poco más enfática. Dicho esto, los partners y los fabricantes, pues evidentemente no dejan de ser personas. Cuando también ellos han sufrido y también los problemas de la pandemia de una manera o de otra, y se han volcado a todos los niveles con nosotros. No puedo decirlo menos. Y si bien es cierto que, bueno, que las llamadas para ofrecer, para solucionar problemas, para dotar de nuevas soluciones o de servicios de manera incluso ya no solamente proactiva, sino también de manera gratuita en aquellos sectores o en aquellas empresas o organizaciones donde, bueno, pues son necesarias, y en nuestro caso pues no deja de ser menos. Yo de aquí, desde esta silla, de este foro,
Quiero dar las gracias a todos los partners, a todos los fabricantes que trabajan con nosotros o incluso me han llamado o en algún momento han tenido contacto con nosotros. Y también no solo las fuerzas y cuerpos del Estado, como bien comentaba Gustavo, sino también a todos los equipos que tenemos. Los equipos que tenemos se han involucrado y han sido no solamente empleados, sino también amigos, familiares, etcétera, que nos han estado apoyando. Yo creo que al final es una comunidad toda en la cual pues todos hemos arrimado el hombro y ahora el codo para los saludos estos que tenemos con la pandemia y nos hemos estado, digamos, apoyando unos a otros. Pues muchas gracias a todos, porque no, esto yo creo que es lo que decías. Al final, partners, fabricantes, clientes, todo el ecosistema, somos apasionados de esto, por eso estamos trabajando en esto. Y yo creo que cuando hay un problema nos unimos todos y tiramos para adelante, ¿no? Entonces, por nuestra parte, gracias a vosotros también por confiar siempre en empresas que realmente se preocupan, hacen las cosas y están así, ¿no? Por último, os quería preguntar, algo muy sencillo, pero que también tiene algo de trasfondo. Todo esto que está pasando, para vosotros, ¿cómo lo consideráis más? ¿Como un reto o como una oportunidad de mejora? Luis, ya que te pillo. A ver, yo creo que la respuesta no es ni una cosa ni la otra. Yo creo que es una mezcla de ambas. Un reto, porque evidentemente nos obliga a tomar medidas, a poner controles en aquellos entornos que son vitales para una organización, y esos controles tienes que hacerlo de una manera eficaz, eficiente. Y por otra parte, es una oportunidad, que creo que Gustavo lo comentó anteriormente, porque nos da la posibilidad de mejorar el ecosistema de ciberseguridad que tenemos en nuestras compañías. Digamos, disminuir los riesgos que tenemos en cada uno de nuestros activos. Y de esto, evidentemente, con toda la pandemia, pues nos ha obligado a hacerlo de manera, como comentaba anteriormente, de una manera eficaz. Y eso, como bien digo, es una oportunidad para mejorar esos entornos, mejorar los análisis de riesgo, mejorar los controles y hacer un proceso de mejora continua con mucha más resiliencia en aquellos activos que para cualquier compañía son fundamentales. Gustavo, ¿para vosotros es un reto continuo y una oportunidad continua o ha cambiado algo? Par dos, reto y oportunidad, ¿no? Reto en la propia gestión de la crisis y en el manejo de toda la tecnología y además oportunidad para ese cambio, ¿no? Un buen ejemplo es que, y se anunció en prensa, es que ING ha dado el paso, ¿no? de ofrecer teletrabajo, ¿no? Ofrecer una política de e-work flexible a los empleados. Y eso implica un cambio cultural, un cambio en herramientas y una forma de trabajar completamente distinta, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos visto como una oportunidad. Como banco digital embebido en una metodología completamente agile, que eso implica, como sabéis, una colaboración cercana, constante e intensa, ¿no? Pues todos los departamentos de recursos humanos, todas las tribus de desarrollo, de negocio, se están adaptando a esa nueva forma de trabajar, ¿no? Y, pues, por ejemplo, cambiar aspectos relacionados con el papel en esa gestión, con, bueno, tableros completamente digitales y seguimiento de proyectos completamente digitales, ¿no? No solo por el problema, ¿no? de la crisis, sino para mantenerlo en el tiempo, ¿no? Entonces, para mí ha sido una oportunidad de mejora sin lugar a dudas. Muchas gracias, Gustavo. Sara. Bueno, pues para nosotros creemos que también ha sido una oportunidad de mejora. Obviamente este escenario al final y aún con un poco más de tiempo en nuestra espalda, es un escenario que mejora a la empresa, pero que también aporta valor a los empleados, ¿no? Entonces, cualquier escenario que beneficie a ambas partes consideramos que no podemos descartarlo, ¿no? Entonces, nosotros estamos integrando dentro de nuestro ADN este tipo de escenario. Creemos que tenemos que hacerlo uno más y que nos puede ayudar incluso en continuidad de negocio, en otros tipos, en responsabilidades, en lo que hablábamos antes de análisis de riesgos, mejoras, etcétera, 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 ¿vale? Pero obviamente eso no deja de ser un reto, está claro, ¿no? Entonces,
enfrentarnos a un escenario nuevo donde no existe todavía la madurez que tenemos en el resto de escenarios que ya controlamos, con un empleado que es todavía más core, ¿no? Porque trasladamos cierta responsabilidad a él, a su casa, a su entorno, a sus comunicaciones. Pues bueno, tenemos que llevarlo a nuestro lado, ¿no? Hacernos fuertes, aprender, focalizar en aquello que no tenemos todavía totalmente controlados y hacer que ese reto y que esos riesgos desaparezcan y que podamos tener un nivel de seguridad que se asemeje a los escenarios que actualmente controlamos. Muy interesante, Sara, muchas gracias. David, ¿qué nos cuentas? Bueno, yo creo que aquí lo que hay es una situación de retos y oportunidades, como dicen los compañeros, a todos los niveles, ¿no? No solo de seguridad. Yo creo que incluso tengo el feeling también de la experiencia de que todo esto del teletrabajo está agilizando reuniones, consume menos tiempo, incluso estoy seguro que van a ser nuevos perfiles profesionales, ¿no? A lo mejor más ligados al tema de la gestión de equipos en remoto, en entornos más digitales. Estoy seguro de que eso va a dar un cambio rotundo, ¿no? Y que esto está claro que viene para quedarse. No sabemos si de una forma drástica, todos los días, o una forma mixta o parcial, ¿no? Pero si focalizamos el tema de seguridad, vuelvo un poquito a lo de antes, ¿no? Hay aquí dos casos claros. Quien ya tenía bastante avanzado, tenía los riesgos bastante atados y tal, y digamos que su foco ya estaba, debido a su madurez, ¿no? Su foco ya estaba en cuando ocurra algo, tengo que responder a ello, y se trabajaba mucho el tema de ciberejercicios, escenarios de crisis y tal, y ha visto una situación de prueba real, y ahí es donde él tiene una oportunidad de aprender de la experiencia real, no de simulaciones, y el reto de si lo que ha hecho lo ha hecho adecuadamente y de mejorarlo, ¿no? Y luego están los que, bueno, están más inmaduros en el tema de la seguridad, por el motivo que sea, y yo creo que ahí, además del reto de pasar este bache, que por desgracia he tenido muchos compañeros del sector que han pasado malos momentos por el tema de ataques, sobre todo por el incremento que ha habido, hay un momento de oportunidad muy clara, donde tu dirección, de tus negocios y demás han visto la realidad que supone una pandemia como soporte, como funcionalidad a tu compañía y los ciberataques que se están viendo de forma diaria, ¿no? Y nosotros hemos tenido la experiencia de un competidor muy cercano y eso, pues hombre, no nos alegra, ¿no? de que a las compañías les pase esto, por desgracia, pero sí es verdad que hay que aprovechar esa oportunidad, ¿vale? Esas noticias que hablaban antes, esas situaciones de terceros, hay que aprovecharlas para convencer, ¿vale? Mejor pasar por una buena reunión y convencer a la gente que no pasar por una experiencia de crisis, que por desgracia los que me lo han contado han pasado malos momentos, de verdad. Sí, mucha gente, sí. Totalmente de acuerdo, David. Simplemente hay que comentaros que, bueno, yo creo que y todo el sector cree que hay CISOs de mucha calidad en España y vuestras respuestas y vuestras participaciones de ahora yo creo que es que se demuestra, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos por asistir, por vuestra profesionalidad siempre y espero que nos veamos el próximo año en este mismo evento, si es posible. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.